¿Cómo están ustedes, maestros? Soy Manuel Quiles Cruz, aquí saludándoles desde la Ciudad de México. Hoy es lunes, ya estamos en el día lunes 21 de mayo y ya estamos en la última etapa del calendario escolar 2017-2018. Y he venido hablando de algunos temas específicamente. El día de hoy voy a hablar de aspectos que tienen que ver con las estrategias. Por ahí en alguno de estos días pasados en vacaciones, recuerdo que me cayó un texto de Juan Manuel Breval. Es un texto que hablaba de historia general y yo revisaba paralelamente los aprendizajes clave, de tal forma que, buscando el concepto de estrategia, no encontré el concepto de estrategia en los aprendizajes clave y pues me entretuve también leyendo cuestiones históricas. Yo, como profesor de historia muchos años, recordaba a Pericles casi como el líder más poderoso de la Atenas, y seguía yo el texto de Juan Manuel Breval en esas 2 semanas de vacaciones, y recordaba yo el siglo V de nuestra era, antes de nuestra era, mejor dicho, cuando este líder Pericles, líder de Atenas, cuando las ciudades griegas, las llamadas polis famosas, se encontraban en el apogeo de su poder. Esto es allá por el siglo V antes de nuestra era. Pericles había nacido en Atenas poco antes de la célebre batalla de Maratón, que fue objeto de una película, y su madre era Agararosa, la sobrina de Clístenes. Clístenes había sido el fundador de la democracia en Atenas. Clístenes fue miembro de una familia Almenoidae, que era una antigua familia aristócrata que se había generado en Atenas, y el padre de Pericles precisamente era Jantipus. Jantipus, uno de los generales que estuvo al mando de Atenas cuando los persas fueron derrotados en la batalla naval de Micala o de Micale. Y Pericles entonces había recibido la enseñanza habitual de un joven ateniense, como todos los jóvenes atenienses del siglo V antes de nuestra era, en una familia acomodada. Además había recibido de las asignaturas básicas porque estudiaban música, poesía, retórica. Había recibido la capacitación militar y había tenido también un grande maestro que fue Anaxágoras, el filósofo que mayor influencia ejerció sobre Pericles fue sin duda Anaxágoras. Y fue con Anaxágoras cuando Pericles se enteró de los acontecimientos de su mundo, y cuando él reconoce que los acontecimientos del mundo sucedían por causas naturales y que las reflexiones eran un punto muy importante para la toma de decisiones. Pericles había tenido una cercanía con otros personajes y pronto se convirtió en el poderoso estratega del ejército ateniense. Y viene esto a colación por la situación del manejo de las estrategias. El manejo de las estrategias, porque tratando de encontrar un concepto, empiezo a encontrar varias ideas sobre estrategias de apoyo o estrategias de procesamiento, estrategias de personalización. Ahora que estaba yo viendo también los aprendizajes claves en el desarrollo socioemocional o en la educación socioemocional, estrategias sociales, estrategias metacognitivas, diversas estrategias. Por ejemplo, encontraba yo estrategias o ideas para mejorar la motivación, y yo creo que cuando voy armando un concepto de estrategia, debo de tomar en cuenta aspectos de método, aspectos de procedimiento, ¿sí?
aspectos de interacción, voy tomando diversos aspectos de cómo se relaciona el sujeto con lo que pretende dominar, con lo que pretende conocer, como en el caso, el hacer estas videotransmisiones, pues obligan a prepararse también, porque no puede llegar uno así como que a ver qué se saca uno de la manga, pero la experiencia le va ayudando a uno bastante. Y yo he sostenido en la sesión anterior ayer, el sábado di por cerrado el curso de asesoramiento al examen de ingreso, pero todavía los temas que voy tratando como este les van a servir mucho a maestros que me están viendo. Yo sostenía el sábado y el viernes que la motivación es un aspecto muy importante para poder proceder en procesos de enseñanza y de aprendizaje, y que la motivación debe de tener un carácter permanente, tanto en el día escolar como en la clase, en la sesión, en la semana, en el año escolar. Debe de haber un carácter permanente en estas ideas de las estrategias, de los apoyos que yo le doy a mis estudiantes a través de los aspectos de motivación, o como en el caso de las actitudes son fundamentales para que nosotros podamos mover los estados mentales. ¿Con qué estados mentales me presento a hacer esta videotransmisión? ¿Cuál es el estado mental que me mueve? Y cuando yo empiezo a descubrir en los aprendizajes clave la parte de las habilidades socioemocionales y el proyecto de vida como el ámbito 5 en el perfil de egreso, lo que voy encontrando también ahí es que si yo relaciono esto con los organizadores curriculares, estoy hablando en los aprendizajes claves, lo que voy a encontrar es tal vez generar, no están ahí las estrategias, yo tengo que generar estrategias para mejorar el efecto. Así, a mí me interesa el aspecto de la motivación, me interesa el aspecto de la actitud de los sujetos, es decir, de los maestros, me interesa el aspecto del afecto, pues entonces yo genero estrategias de apoyo para la mejora de esos tres aspectos. Hay teóricos que lo han estado manejando. En los 90 me empezaron a hablar de estas ideas de las estrategias también desde otra idea, porque en el conductismo también hay estrategias, por supuesto, y lo que han demostrado las estrategias conductistas es que son efectivas, les agrade o no les agrade a la gente, pero son efectivas. Y hay muchos psicólogos conductistas. Entonces, de esta forma, yo decía respecto de una estrategia de apoyo, por ejemplo, para mis estudiantes basada en el afecto, que el afecto tiene que ser positivo, no siempre el afecto es positivo. Hay afectos afectan negativamente, pero cuando yo pretendo esta clase efectiva, es la clase afectiva. Esto lo estaba yo repitiendo el sábado porque el sábado tuve la oportunidad de trabajar para un nutrido grupo de maestros y entonces les hablaba yo de que la parte afectiva es fundamental para hacer una clase efectiva. Pero a veces, como en el caso de las situaciones en las que los alumnos o los maestros se tienen que enfrentar a diversas posiciones respecto de evaluaciones, entonces hago otro tipo de estrategias. Me han estado hablando desde los 90 de las estrategias de procesamiento, y entonces yo voy hacia aspectos que tienen que ver con seleccionar, elaborar, organizar, porque vengo del conductismo en los 70s, y desde ahí el concepto de evaluación inclusive me está hablando de la selección de la información y de la elaboración y el procesamiento de las mismas informaciones, de la organización, y no todas las estrategias que yo ocupo para el aprendizaje, también las puedo llevar a otro plano, las puedo llevar a un plano donde yo pueda buscar soluciones a otro tipo de condiciones. Por ejemplo, aspectos que tienen que ver con la gestión escolar, tengo que colocar necesariamente estrategias. Y las estrategias, como en el caso que comentaba yo con Pericles, el estratega griego, lo que hace Pericles es generar una serie de procedimientos, ¿sí? Vamos a decirlo, actualmente tendrían que ver con un método, las formas de proceder, quiénes van a proceder, qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, en qué momento lo van a hacer, hacia dónde pretenden llevar el propósito de esa estrategia. Por eso decía yo el sábado,
así como hablo de estrategias de apoyo donde la clase afectiva es verdaderamente la clase efectiva, también debo de tener la capacidad para manejar otro tipo de estrategias donde yo tenga que ver a la selección, por ejemplo, la selección de la información. Pongamos como en el método de proyectos. En el método de proyectos hay una serie de estrategias, sin decir que son una serie de estrategias, pero la metodología presentada, la parte del método de proyectos, implica aspectos que tienen que ver directamente con estrategias. El caso de la selección, el caso de la elaboración, el caso de la organización, el caso de la presentación, porque una vez que he procesado ciertas informaciones, estas informaciones las tengo que presentar. De tal forma que todas estas estrategias de procesamiento que están implícitas ya en métodos globalizadores, y me recuerda como al libro del grande maestro mexicano Antonio Domínguez Hidalgo. Antonio Domínguez Hidalgo en el libro de métodos globalizadores nos está presentando también, aquí en este mismo libro, nos está presentando métodos individualizados, así como nos habla del método de proyectos, del centro de interés, nos habla también de las unidades de Morrison, o nos habla también del método de complejos, o de las unidades de trabajo mexicanas. Desde ahí, los métodos ya en sí contienen una serie de estrategias para el desarrollo de ellos mismos. A veces no sé por qué me lo tratan de hacer tan complejo, porque si yo conociera métodos, entonces podría yo identificar toda una serie de métodos que se han desprendido de la encanecida escuela nueva. Y desde la encanecida escuela nueva lo que voy encontrando son estas formas que se identifican con estrategias porque tienen una manera de proceder, están basadas en un método y tienen ciertas actividades que se tienen que cumplir. Desde ahí entonces, esta parte del método me permite identificar, como decía yo hace rato, situaciones que tengo que otorgar a mi alumno, donde para mí la motivación, las actitudes y el afecto son centrales. Situaciones donde yo puedo ir hacia la búsqueda de estrategias de procesamiento, como en el caso de los métodos donde selecciono, elaboro, organizo, proceso, presento, y hay muchas más que podría yo ir sacando de acuerdo a cada método. O también estrategias en las cuales yo pueda ayudar a los sujetos, porque desde los mismos métodos yo puedo ayudar a los sujetos, puedo ayudar a mis alumnos, puedo ayudar a generarles el sentido de la creatividad, la muestra que tienen que hacer de la creatividad, la demostración constante basada en la disciplina, para que la creatividad pueda traducirse en trabajo y pueda traducirse en innovaciones. Tanto que me están hablando del pensamiento crítico como una de las estrategias. Ahí está el punto de la reflexión en el ámbito 4 de lo que es la salida del perfil de egreso de los aprendizajes clave. Ahí está la creatividad. Cómo recupero informaciones, cómo transformo informaciones, cómo recupero a los sujetos, cómo los transformo, qué hago para poder lograr la transformación de ellos cuando yo no soy capaz de transformarme tampoco en ese sentido. Difícilmente lo podría hacer. Yo tengo que poner en juego la capacidad que nosotros los maestros estamos desarrollando, que he señalado en otras videotransmisiones 3 aspectos que tienen que ver con el maestro. Aunque no les guste a muchos, pero la transmisión del conocimiento debe de estar presente. Por eso nuestros alumnos no están aprendiendo, porque la transmisión de conocimientos no se da de la manera en que podría darse de una manera efectiva y afectiva. Y tengo que mover la capacidad intelectual de mis estudiantes, necesariamente tengo que mover la capacidad intelectual de mis estudiantes. Si yo no muevo esa capacidad y si yo no me muestro como un ejemplo de superación personal y profesional, porque yo le digo a mis estudiantes, les presento mis innovaciones están en los libros, mis innovaciones están en los cursos, mis innovaciones están en la manera de proceder en un discurso ante una cámara. ¿Cómo le habla a uno a la cámara nada más? ¿Sí? Es tan difícil a veces hablarle a la cámara, pero necesitamos hablarle para poder transmitir conocimientos y para poder entonces recuperar, que así también puedo desarrollar estrategias que estén relacionadas con la personalidad del sujeto, con el impulso al sujeto, donde la creatividad, la innovación, y yo decía, donde el conocimiento, el saber,
la creatividad, la innovación, el genio y la brillantez empiecen a hacerse presente en nuestros estudiantes. Por eso la parte del pensamiento crítico a la cual le dan importancia desde el ámbito 4 de lo que son los ámbitos del perfil de egreso en los aprendizajes clave. O cómo voy a recuperar al sujeto, cómo le voy a recuperar informaciones, cómo lo voy a transformar, cómo lo voy a procesar. Y pues después me empezaron a hablar ya de habilidades metacognitivas, donde el sujeto se daba cuenta de qué hace, para qué lo hace y con qué lo hace. Y empezó desde esta parte metacognitiva, habilidades o estrategias donde se tenía que autorregular y controlar al sujeto. Y a veces usábamos eso en el salón de clase, como cuando yo le preguntaba a un alumno, dime cómo hiciste esto. Y me decía, pues no sé, pero me salió. Y yo le decía, ¿por qué no regresas a tu banca y escribes punto a punto cómo fuiste procediendo para obtener esto? Cuando hacía ese ejercicio regresaba y me decía, no me salió, pero me salió de otra forma. Y desde ahí entonces empezaban a observar cómo funcionaban los procesos metacognitivos y cómo se daba la idea desde cómo se planeaba algo, cómo se iba planificando algo, cómo se iba haciendo el ejercicio de la autorregulación y del control y cómo se iban haciendo los ejercicios que correspondían a la evaluación. Y el total de todo esto me daba estrategias donde yo motivaba a mis estudiantes, yo generaba actitudes para ellos, yo hablaba y me colocaba en buen sentido de afecto, aplicaba métodos y seleccionaba, organizaba, procesaba, identificaba, exponía, presentaba o generaba yo situaciones de creatividad, de pensamiento crítico, de recuperación, de transformación de mis propios estudiantes y de planificación, de evaluación y de control y autorregulación. Y todas estas estrategias que se fueron generando, que se fueron dando desde ahí, empezaron a observarse de varias maneras, porque los teóricos empezaron a tomar aspectos de los métodos de principio del siglo XX, y empezaron a tomar métodos. Yo recuerdo a mi maestro Luis Baltasar del Ángel, en quinto año de normal, en primero a Fidelfa Moreno Martínez, en segundo a Luis Baltasar del Ángel, en tercero a Aurea Martínez de la Vega, Aurea Alfaro de la Vega, perdón. Y entonces me encontré mi cuadernito que la maestra Aurea hacía que fuéramos conformando con actividades cada sesión, y es una verdadera joyita, porque lo que viene ahí me permitiría a mí empezar a obtener una conceptualización o una definición, sobre todo en la forma estratégica que la maestra Aura Alfaro de la Vega nos llevaba, porque lo que hacía era colocar procedimientos donde nosotros, los estudiantes, adoptábamos esos procedimientos para la adquisición de conocimientos. Y ahí aprendimos cosas tan sencillas que dirían tal vez ustedes que traen maestría y doctorado, al escuchar a un sencillo maestro como yo, dirían que eso no vale. Pero la adivinanza, por ejemplo, el refrán, ¿sí?, el identificar lugares históricos, museos, el asistir a los lugares culturales. Entonces nosotros teníamos que establecer esos procedimientos donde yo como estudiante, mi grupo de compañeros como estudiantes, los adoptábamos para poder adquirir conocimientos. Esa es una conceptualización de estrategia. Entonces, ¿por qué? Porque lo que va haciendo la profesora en el caso de nuestro grupo de normal en sexto, de normal en la Benemérita, en la hoy Benemérita Escuela Nacional de Maestros, lo que va colocando ella son procedimientos que nosotros como estudiantes vamos adoptando. Cuando ustedes como maestros van colocando esos procedimientos y sus alumnos los están adoptando, entonces ya están en una estrategia. Y esas estrategias pueden incluir una o varias técnicas, una o varias actividades, una o varias formas de operar el procedimiento. Qué sencillo era trabajar con un cuaderno, colocar un ejercicio, colocar una técnica inclusive para el dibujo,
colocar una idea para observar un museo, generar un plan para dirigirnos a un lugar, cosas tan sencillas que incluían técnicas, operaciones y actividades. Y estoy teorizando lo que hacían mis maestros en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Claro está que los maestros en técnica de la enseñanza, desde observación escolar, técnica de la enseñanza, lo que hacían era perseguir un propósito, y esto mismo hace la estrategia. Cuando se persigue un propósito, el aprendizaje o la solución de problemas, como ahora me están hablando, pero en aquel momento para ellos como maestros son la solución de problemas académicos o aspectos que están vinculados a esos problemas. Yo lo puedo teorizar ahora, puedo ver a mis maestros y puedo observar cómo procedían, de tal forma que sus estrategias no eran tan conductuales como en los 60s podían haberse pensado. No eran tan conductuales porque si algo tuvo la Benemérita Escuela Nacional de Maestros en los 60s, a mediados de los 60s, después de la dirección de Héctor Aguilar Padilla, con la dirección de Romeo Gómez Saavedra, ellos, ese grupo de el maestro Llerenas Ochoa, el maestro Fidel, ahorita de momento se me fue su nombre, su apellido, pero lo que eran Romeo Gómez Saavedra y Llerenas Ochoa, que venían de Ciudad Guzmán, del Centro Regional de Experimentación de Ciudad Guzmán, y colocan en los 60s las antologías, lo que están haciendo con las antologías, porque ahí mismo en las oficinas, talleres improvisados de la entonces Escuela Nacional de Maestros, se generaron las impresiones en mimeógrafo y se forraban las antologías, el bloque de hojas con un cartón, y se imprimía el propio cartón. Y así obtuvimos las primeras antologías que yo conozco en la historia moderna de la Escuela Nacional de Maestros, y que se debe a la visión de hombres como Romeo Gómez Saavedra o Julio Llerenas Ochoa, que colocaron esta parte de las antologías, y que al verlas ya en un concreto, lo que estamos observando es que generaban estrategia, es decir, tenían método, tenían procedimiento, tenían actividades, tenían acciones, tenían organización, tenían resultados. Así, tajante, resultados tangibles, no ideas o sueños guajiros. Sí, lo que necesitamos son resultados tangibles, que yo sepa, que yo me dé cuenta que mi alumno aprende. Porque si me voy a estar yendo con toda la famosa idea de la construcción, van a seguir pasando generaciones, y lo que necesitamos es que nuestros alumnos aprendan. Por eso, las estrategias de aprendizaje colocadas por aquellos maestros en la Nacional de Maestros se convirtieron más que en hábitos de estudio, y lo que fueron haciendo, lo que se fue haciendo, lo que se fue generando, fueron pues toda una serie de activos que podíamos generar, podíamos trabajar nosotros los maestros, ¿sí? Así, había varios maestros y cada quien colocaba sus estrategias. Por eso ya cuando en 90, más o menos por 90, Pozo empieza a hablarnos de lo que es la clasificación de las estrategias de aprendizaje, y nos habla, por ejemplo, de la recirculación de la información, parece ser que así era el concepto, y el proceso tenía que ver con el aprendizaje memorístico por asociación. Entonces esa parte de cómo se circulaba la información nos hizo aprender en apariencia memorístico, pero ¿cómo ven que todo lo que aprendí yo bajo esas estrategias tan sencillas como hacer circular la información, es lo que me ha servido a mí como maestro para poder generar todas las reflexiones? Entonces desde ahí observo que necesito tener las informaciones para que yo pueda generar las reflexiones, las críticas y las adecuaciones de innovación a todo lo que yo pretenda poner en juego en educación. Y hoy que tanto me hablan del aprendizaje significativo, donde la estrategia tiene que ver con la elaboración, es decir, el alumno tiene que elaborar, o estrategias que tienen que ver con organización, o
eh, estrategias que tienen que ver con recuperación, ¿verdad? Como era la estrategia en la que nos colocaban nuestras familias en los años 50. Estoy hablando de un maestro que ya tiene tiempo en el servicio y donde el radio de los años 50 era el que reunía a la familia, casi por lo general, en el seno de la cocina de la casa. Pero todo esto, cómo nosotros imaginábamos, éramos capaces de imaginar. Todavía en los 60 con la música extranjera, nosotros imaginábamos a los artistas. ¿Y qué podemos hacer hoy con nuestros alumnos de los 70 cuando yo me reúno con ellos? Pero lo que hacemos es una estrategia de recuperación que está basada en un proceso que se llama recuerdo. Y esa es una estrategia válida también. Y cuando yo voy viendo estas estrategias de aprendizaje, cómo se van dando, a veces me las quieren poner como algo nuevo. No, ya vienen desde los 60, yo las recuerdo. Pero si fuéramos al siglo XIX, donde el catecismo se convertía en el libro de texto, también pues el catecismo funcionaba como una estrategia, porque después empezaron a surgir los libros hacían el método, los libros autorizados hacían el método. Todavía está ahí la estrategia, la grande estrategia de Gregorio Torres Quintero, cuando Abraham Castellanos, el maestro Abraham Castellanos, estoy hablando más o menos de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, porque en 1905 Gregorio Torres Quintero ya es Gregorio Torres Quintero, el creador del método onomatopéyico, y siendo un método se convierte en una verdadera estrategia para la adquisición de la lectoescritura. ¿Qué hace Abraham Castellanos cuando Gregorio Torres Quintero le presenta el método onomatopéyico? Fíjense cómo se mueven las cosas políticamente hasta con la elaboración de las aportaciones técnico-metodológicas de los grandes maestros. Va el caso. Gregorio Torres Quintero, al hacer el método onomatopéyico, tiene que pedir autorización para que sea utilizado en las escuelas en ese momento. El que preside la comisión de autorización de los libros a usarse, del libro de texto, es Abraham Castellanos. Abraham Castellanos tenía mucha relación, había tenido relación con Rebsamen, ¿sí? Rebsamen había sido uno de los apoyos de Enrique Laucher al principio de los 80 del siglo XIX. Ellos habían forjado la escuela modelo en Orizaba y habían hecho de lo que hoy son las altas montañas la cuna de la pedagogía moderna mexicana. Como Abraham Castellanos tenía ligas de amistad con Rebsamen, le exige a Gregorio Torres Quintero que explique el método. Fíjense nada más lo que va a generar. Y lo que hace Gregorio Torres Quintero al explicar el método onomatopéyico con el que han aprendido millones de mexicanos, lo que hace Gregorio Torres Quintero con ese método es explicarlo y forma la primera guía para el maestro. ¿Qué aportación tan grande da Gregorio Torres Quintero a la educación mexicana? Claro está que entonces el libro de el método onomatopéyico, el método como tal, competía con el método de palabras de Rebsamen, que era el que se venía utilizando en la enseñanza de la lectoescritura. Cuando surge el método onomatopéyico de Gregorio Torres Quintero, esta es una verdadera innovación, es una verdadera revolución en la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura. Desde ahí vienen las famosas carretillas y vienen los sonidos que se otorgan a las letras. Por eso es onomatopéyico. No querían autorizarlo y cuando ya presentan la guía para el maestro, para el uso del método onomatopéyico, donde explica perfectamente, claro y de manera cabal cómo se debe de utilizar, no les queda otra que autorizarla. Generación de estrategias. Conceptos no nuevos, pero tratan de hacernos pasar los conceptos como nuevos.
en la pedagogía, en la historia de la pedagogía mexicana, en la historia de la educación mexicana, hay grandes maestros que han generado grandes estrategias de trabajo. Así como hoy me hablan de procedimientos que tienen que ser flexibles, que deben de tener técnicas específicas y que influyen de manera central los aspectos motivacionales del sujeto, ese concepto como el de Díaz Barriga, cuando Díaz Barriga nos habla de cómo tienen que influir estos procedimientos en el sujeto, por eso la motivación es importante, la motivación es necesaria, ¿sí? Decía mi maestro Luis Baltasar del Ángel en quinto en la normal, el maestro debe de poner en juego siempre la sorpresa. Por eso, como estrategias de trabajo con el sujeto, está la parte afectiva, donde la alegría y el buen humor, la motivación, pero sobre todo la atención bien orientada, porque hasta haré una videotransmisión exclusivamente para hablar de la atención, bien orientada, y donde inclusive el posponer las recompensas son importantes en el trabajo. Al menos a mí me daban resultado. Y estas estrategias que se van haciendo con el conjunto de actividades, cómo se aplican estas estrategias. Claro que ninguna es automática, debe de estar la parte del maestro, requieren de planear, de un ejercicio de planificación, donde yo voy haciendo el ejercicio de planificación y voy colocando también el tipo de estrategia que yo voy a utilizar ahora dentro de ese total que tiene que ver con la situación didáctica de la que tanto me están hablando. Entonces, si me están hablando de la situación didáctica, esta situación didáctica bajo una libertad metodológica puede permitir utilizar algún método, pero ¿cómo voy a utilizar métodos si me han cerrado a los enfoques? Me han cerrado en los enfoques, en el concepto de enfoque. Y lo que necesito como maestro es conocer métodos. Si yo no conozco métodos, como les decía yo hace rato respecto del libro de métodos globalizadores del maestro Antonio Domínguez Hidalgo, si yo no conozco método, ¿cómo voy a ir creando estas ideas dentro de la planificación? ¿Y cómo los voy a llevar a esas partes metacognitivas o al conocimiento de procesos mentales? Ahora que me hablan mucho de la inteligencia, de la memoria, del pensamiento, donde la memoria es un acto natural, donde debe haber un uso de la memoria que me permita también registrar de manera natural, internalizar de manera natural, porque es motivo de mi interés, porque es motivo de los estudiantes, internalizar las ideas contenidas. Por eso, en habilidades, destrezas, actitudes, hábitos, valores, conocimientos, observación, descripción, síntesis, análisis, en todas esas capacidades, y donde yo tengo que ver cómo pongo en marcha estas estrategias dentro de una parte metodológica, porque las estrategias no son tan complejas, hay partes simples en ellas, donde puede haber técnicas o donde puede haber tácticas. Regreso al principio de la plática, a Pericles, de quien hablo al principio de esta videotransmisión. Tiene una serie de dificultades porque tiene dos esposas. Una de sus esposas era originaria de Mileto, ahorita no recuerdo el nombre, pero era originaria de Mileto, donde las mujeres participaban más. Se empiezan a generar conflictos y entonces la sociedad ateniense dice que para atenuar esos conflictos, él genera una guerra. ¿Sí? Hasta para eso, el estratega del siglo V antes de nuestra era, ¿sí? A él le llamaban, lo apodaban el Olímpico. Este Olímpico era un generador de estrategias, pero el estratega era el cargo que se otorgaba a quien dirigía los ejércitos. Ahí estaba el estratega. Entonces, como si yo dirigiera este gran ejército de estudiantes, donde voy a poner en juego mi inteligencia para poder orientar con esas situaciones tan simples
donde mi táctica de trabajo, mi táctica para desarrollar cuestiones afectivas con mis estudiantes esté presente de manera constante. Mañana vamos a seguir hablando de las estrategias. Hay mucho que decir sobre las estrategias, maestros. Permítanme ver el tiempo. Estoy en 35 minutos, pero todo este uso efectivo de las estrategias, el dominio de las propias estrategias, si en algún momento le llamaron técnicas de aprendizaje y después le llamaron estrategias de aprendizaje, donde se requiere del manejo tanto de la habilidad como de la destreza, del dominio de ciertas técnicas, donde el maestro tiene que reflexionar. Yo diría, el maestro reflexiona, y hace un ejercicio. Hace un ejercicio de reflexión para ver si va bien, si va correctamente bien, si puede utilizar este ejercicio reflexivo y no solamente un ejercicio mecánico o automático con sus estudiantes, porque también eso hay que verlo también. Los tiempos cambian, tomo del pasado pedagógico mexicano cosas que me sirven, cosas que demostraron que son efectivas, las traigo a este presente. Cuando yo las adopto al presente y puedo hacer también combinatorias, puedo hacer combinaciones donde puedo encontrar esos aprendizajes memorísticos, donde circula la información, donde me ponían a mí a hacer repasos simples, a hacer una repetición simple o una repetición acumulativa de conceptos, los maestros que preguntaban diario la clase, el apoyo para el repaso, que si había que subrayar o que si había que destacar o había que copiar, porque la copia también era una de las técnicas o era uno de los recursos. Y yo ya tendría, si yo tenía que repasar, entonces colocaba la parte en la habilidad. Si yo tenía que copiar, colocaba esa parte en la destreza. Si yo tenía que subrayar, ahí colocaba yo la atención. Vean, entonces no eran... hoy puedo teorizar muchas cosas con las que yo y como yo aprendí en la escuela primaria, y entonces puedo destacar que mis grandes maestros de la primaria, mi maestro de sexto, Abelardo Realpozo, o mi maestra de quinto y cuarto grado, Dolores Bonilla, o mi maestra de primero, Carmen Salas, ponían en juego esta parte de la estrategia que tiene que ver con la técnica y no nada más con la habilidad, sino también con la destreza, también con la atención. Porque hoy que me hablan del aprendizaje significativo, donde me dicen que el tipo de estrategia es la elaboración, porque en el aprendizaje memorístico es la circulación de la información, y entonces en el aprendizaje significativo y me dicen que la estrategia es la elaboración. ¿Y cómo voy yo a todo esto, al procesamiento significativo? ¿Cómo voy yo a las palabras claves? ¿O cómo voy yo a las rimas? ¿O cómo voy a las imágenes mentales? ¿O cómo voy a las semejanzas y diferencias? Y en fin, puedo sacar muchas ideas que como técnicas, como habilidades, destrezas, atención, actitudes, inclusive, puedan estar marcadas ahí, de tal forma que vean que no es como una novedad, no es como una novedad, donde yo empiezo a ver cuestiones del aprendizaje significativo, donde me pueden hablar de sus ventajas, pero donde también me puede y requiere el aprendizaje significativo de algo que siempre los grandes pedagogos en la historia de la educación en el mundo colocaron, como es la motivación. Es decir, el uso de la motivación del aprendizaje significativo no es nuevo. Es una parte fundamental que debe de estar presente siempre de principio a fin en un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y cómo se daba esa construcción o cómo me dicen que se da en el aprendizaje significativo la construcción de los significados? ¿O cómo tengo que utilizar yo los conocimientos previos que me solicita el aprendizaje significativo? Pero cuando esos
conocimientos previos, yo los tengo que pasar a un lenguaje, porque lo tiene que hacer mi alumno a través de un lenguaje. ¿Cómo voy observando todo esto? Y yo voy viendo el carácter de la motivación, tengo que generar el deseo de aprender en mi estudiante, pero siempre para el aprendizaje significativo tendrá que ser un deseo de aprendizaje significativamente, ¿sí? Entonces, si yo le quito lo significativo nada más como palabra, ya no puede procesarse de otra manera, ya no puede generarse un conocimiento que le sirva al sujeto, que considere aprendizajes previos, como cuando mi maestro de sexto me decía, a ver, Quiles, ¿qué vimos en la clase de ayer? En español, ¿hablamos de qué? Y uno tenía que recuperar la información y volvía a circular la información. Pero también había aplicaciones. Y ahí tendrá que ser objeto de mucho estudio para que yo pueda ver todo esto respecto del aprendizaje significativo, su motivación, los aprendizajes previos, cómo se dan las construcciones significativas, cómo se va dando, cómo voy generando yo ese deseo de aprender, cómo voy generando los nuevos aprendizajes, cómo voy generando yo la construcción de los significados que sean claros y que puedan ser también específicos, porque tendría yo que ver ahí todas las ventajas de las cuales me pueden hablar dentro del aprendizaje significativo. Maestros, soy Manuel Quiles Cruz. Estamos aquí en esta noche de lunes 21 de mayo de 2018 y mañana nos vemos a las 21:30 horas para seguir platicando para ustedes. Tengan muy buena noche. Antes les quisiera pedir a los que se mantienen en la transmisión, denle abajo a su izquierda donde dice compartir. Ahí abre otro menú, abre el menú de sus grupos, mándenlo a sus grupos para que lo puedan empezar a ver también. Ya al término de esta plática tenemos 250, 400 transmisiones o 400 vistas y no olvidemos a Pericles, porque Pericles fue el gran estratega del siglo V antes de nuestra era en la Grecia clásica y fue el generador de muchas batallas y de muchos triunfos. Y nosotros tenemos que seguir dando la batalla diariamente y logrando el triunfo, triunfos tangibles donde mis estudiantes aprendan. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Muy buenas noches. Hasta mañana.